Bienvenidos al primer episodio de Líderes contra el Cáncer, un podcast de Consalud.es en colaboración con Beijing, en el que pondremos el foco en los profesionales sanitarios, los pacientes y las familias cuyos testimonios sirven de inspiración en la lucha contra el cáncer. En España se diagnostican alrededor de 1.400 nuevos casos de cáncer infantil cada año, y los tipos de cáncer infantil más comunes son la leucemia, los tumores en el sistema nervioso central, el linfoma y los tumores sólidos. Gracias a los nuevos tratamientos como la inmunoterapia y la terapia dirigida, las tasas de supervivencia en estos niños es cada vez más alta. Sin embargo, y pese a estos importantes avances en investigación, todavía queda mucho por hacer. Para hablar de cómo está la situación en España y cómo viven los profesionales su día a día con esta enfermedad como compañera de trabajo, así como es la vida de los pacientes y sus familias cuando el cáncer llama a la puerta, hoy en Líderes contra el Cáncer nos acompaña el doctor Luis Madero, jefe de oncohematología pediátrica del Hospital Niño Jesús de Madrid, e Isabel Muelas, una mujer valiente y una madre que ha sabido sacar fortaleza y serenidad cuando el cáncer llegó a su familia. Bienvenidos a los dos. Muy buenos días. Muchas gracias. En primer lugar, doctor es madrileño, estudió medicina y decidió especializarse en pediatría. Cuando uno estudia pediatría se entiende que es porque le gustan los niños, ¿no? Sin embargo, luego se especializa en linfomas, no Hodgkin, pediátricos. ¿Cómo se toma esa decisión? Bueno, yo obviamente me gustan los niños, entrecomillado, que me gustan más los niños enfermos. Sí, porque cuidar la dedicación de hijos, ahora nietos, se hace un poco pesada algunas veces, ¿vale? Ya, con absoluta franqueza. Yo soy pediatra, primero por algo de parte de tradición familiar, y luego me especialicé en oncología porque yo ya, fíjate, en el año 80 ya se aventuraba que la pediatría era una ciencia que era troncal, pero que necesitaba subespecialidades pediátricas. Pues han pasado 40 años y los que empezamos como pediatras seguimos siendo pediatras. No hay ningún reconocimiento en este país, un reconocimiento oficial para una especialidad que es la primera causa de mortalidad en los niños, que es la oncología pediátrica. Pues han pasado 40 años, ministerios, comisiones nacionales de especialidad, sociedades científicas, y la realidad es que si no fuera por, en este caso, los médicos y el aval que nos dan las familias, pues no habría oncólogos pediatras, no habría. Reconocimiento oficial no tenemos. Bueno, nos vale el reconocimiento oficial, pero es otra circunstancia de las muchas que hay que arreglar. Desde luego eso es inexcusable, porque no se puede entender que a un paciente que 40 años tratando pacientes todavía no haya reconocimiento para esta especialidad es de locos. Totalmente, sobre todo porque cuando uno piensa en un pediatra, pues piensa en las revisiones médicas o las vacunas, pero hay que ir más allá y hay que poner el foco en enfermedades. Desde luego, yo diría que la pediatría general, y ahí sí que nuestro país en muchas tasas, muchos marcadores de mortalidad, índices perinatales, pues sí que se ha hecho un avance absoluto. Pero eres pediatra. Claro. Pasa exactamente lo mismo con un cardiólogo pediatra. Un niño que tenga cardiopatías congénitas no tienen reconocimiento. ¿Quién lo va a tratar? ¿Una persona que se dedica al infarto de miocardio de personas de 60 años? Bueno, yo creo que los políticos o las autoridades, en este caso del ministerio, tendrían que solucionar este problema, porque en muchos casos es acuciante. Es acuciante porque luego las personas que se dedican a esto son elegidas mediante exámenes, oposiciones, y no puede ocurrir que lleguen personas que no tengan ningún conocimiento a servicios de oncología, cardiología, neurología, pediátrica, y no lo pueden hacer los médicos de adultos, porque su especialidad es diferente. Además que existe, quiere decir que realmente existen los oncólogos pediátricos, es decir, que no es que existen, existen, que dentro de pediatría hay todas las ramas que hay de la medicina, son pediátricas, que existen. Que es un problema que hay que poner sobre la mesa y que a lo mejor hay que tocar en la puerta de alguien y decir, oye, somos conscientes de que este panorama... Bueno, pero hemos empezado hablando porque tú lo has comentado, ¿no? Sí. No es lo más importante, porque afortunadamente para la familia y los enfermos sí está solventado. Claro, es que existen, es que a mi hijo Martín siempre le ha tratado en oncología pediátrica. Iba justo a preguntarte, Isabel, porque, bueno, pues
tú eres una madre, como puedo ser yo, como puede ser cualquiera, que vas al parque con tu niño, que vas de viaje con tu familia, que haces planes con amigos y de repente, bueno, pues el cáncer llega a tu familia. ¿Cómo se gestiona eso casi de la noche a la mañana? No se gestiona. Vas abocada a una realidad que no quieres, vas abocada a un horror que no quieres estar y vas abocada a lo que estás viviendo. No lo gestionas, lo vives. Al principio bueno, a mí cuando Martín fue diagnosticado un 20 de octubre, él ingresó en la planta de cirugía pediátrica, no ingresó en la planta de oncología. Yo recuerdo cuando la neuróloga nos decía, bueno, hay que hacer una biopsia a Martín, le hemos visto, tu hijo está entre grave y muy grave. Esa era la frase que me decían, ¿no? Pero no me decían que mi hijo tenía un tumor sólido, ¿no? No me decían, le habían hecho un TAC y tenían que hacerle una resonancia para ese contraste, para que la resolución fuera mejor, ¿no? Y nosotros estamos ingresados a la planta de cirugía a la espera de esa intervención, ¿no? Y bueno, que a mí me decían, ¿oncología? ¿Ha ido a hablar oncología con vosotros? Y yo misma me decía, me daba hasta miedo. Yo decía, es que yo no quiero hablar con oncología pediátrica. ¿Qué oncólogo tiene que venir a hablar conmigo, ¿no? Fueron unos días de horror. Es que la palabra cáncer asusta mucho. Yo creo que sean mayores o sean niños obviamente muchísimo más. Y en ese sentido, doctor, como profesional, ¿cómo afronta uno esa situación de decir, pues tengo delante, por ejemplo, a Isabel, tengo a unos padres delante y les tengo que dar la noticia de que su hijo tiene cáncer? Pues eso también ha ido cambiando mucho a lo largo de los años, o por lo menos de mi ejercicio profesional, que, como te decía antes, era prolongado en el tiempo. Ahora quizás el diagnóstico tiene que ser lo más humanizado que se pueda, porque hace años las enfermedades eran menos conocidas, las familias sabían menos, y el médico tenía más recursos para decir lo que ella decía. Bueno, ella entra en shock, no se entera mucho, ya irán, pero ahora afortunadamente el niño está en el epicentro de todas las decisiones, o debería estar siempre en el epicentro de toda la decisión oncológica. La decisión oncológica comienza, la primera, en el diagnóstico del paciente, y la manera de comunicar el diagnóstico al paciente es absolutamente imprescindible. Y muchas veces se necesita gente que tenga mucha experiencia y mucho conocimiento, porque son miles de preguntas, de dudas acerca de la estrategia terapéutica, la repercusión social del paciente, cómo va a ser su día a día, qué le va a ocurrir al resto de los hermanos, cómo va a ser el colegio. Son miles de cosas, y eso hace que la gente que lo tenga que comunicar tenga que tener muchos conocimientos, y eso alivia de alguna manera. En el diagnóstico, como en otra parte importantísima que ya a lo largo de la conversación irá saliendo, humanizar la asistencia del niño es muy importante. Durante muchos años los que nos hemos dedicado a esto en cuerpo y alma hemos tratado fundamentalmente el conocimiento. Lo más importante para nosotros será ahora nuestra determinación, que se curaran más conocimiento, porque es así. Y muchas veces estas cosas llevan menoscabo de otras partes. Y otra parte fundamental, sin lugar a dudas, en la situación que ahora vivimos, es la humanización. En esta y en las últimas épocas del niño. Hay niños que también saldrán, no van a sobrevivir. Y humanizar por profesionales con un conocimiento absoluto y que no haya nunca menoscabo de la calidad de vida es absolutamente imprescindible. No vale. ¿Hay algo para mi hijo? ¿O hay algo? Sí. Hay algunas opciones terapéuticas que muchas veces se van cerrando como las puertas, pero sí que hay una opción de que el bienestar y la calidad de vida lo haga gente como los oncólogos, en este caso los que se dedican a los paliativos, porque es otra especialidad como la nuestra. Claro. Y eso es importante que la gente lo comprenda.
Eso es cierto que hace unos años yo creo que el médico ponía más el foco en la ciencia, ¿no? En todo lo que había a su alcance, y de un tiempo a esta parte la humanización ha llegado como eje central a los hospitales, a las clínicas, en todo tipo de tratamientos y en oncología más si cabe. Antes comentábamos, antes de empezar, justo lo de que le den calidad de vida, ¿no? Claro, cuando una oncóloga se enfrenta a unos padres a los que les tiene que decir que su hijo tiene un cáncer, que tiene un cáncer mortal, que tiene un cáncer con un 1% de supervivencia, que tiene un cáncer que las únicas armas terapéuticas que tiene es quimioterapia, radioterapia, y después de eso nada más, es muy complicado para la oncóloga o el oncólogo transmitir esa información a los padres, que se excepcione de que los padres han entendido bien lo que ellos les están diciendo, no es muy complicado para esa oncóloga, porque cuando recibes esa información, mis preguntas a la oncóloga eran muy directas. ¿Ha sobrevivido algún niño a esta enfermedad? Yo solo con la mirada de la oncóloga ya me estaba diciendo, porque con mucho cariño ella decía menos de un 1%, ¿no? Pero solo con la mirada ya me estaba diciendo que no, que no. Yo le decía, pero ¿qué más podemos hacer por Martín? Isa, tienes que ir día a día. Ella me hablaba mucho, ¿no? Me decía muchísimo, Isa, día a día. Yo no entendía la frase del día a día. Yo decía, pero no comprendo lo que me estás... Irene, no sé lo que me estás diciendo, no entiendo lo que me quieres decir. Luego ese día a día no solo lo entendí, sino que lo apliqué. Claro. Que lo apliqué. Dentro de la desesperanza hay cánceres infantiles, ¿no? Que tienen pues un recorrido terapéutico, ¿no? Y que el oncólogo pues tiene la oportunidad de decirle a los padres, mira, pues en cualquier otro tipo de cáncer vamos a llevar esta línea terapéutica porque hay en estos avances, porque vamos a ver, en el caso que nosotros vivimos, que es DIPG, que es un tumor sólido pediátrico, pues informar a una familia de que yo recuerdo que la peor conversación a nivel sentimental y quizá la más clara para nosotros fue con el equipo de radioterapia. Vinieron 3 radiólogos a hablar con nosotros y nos dijeron, bueno, vamos a empezar, que fue una radioterapia de urgencia porque Martín tiene una sintomatología muy avanzada, ¿no? En cuestión de días. Bueno, vamos a empezar con la radioterapia. Y yo siempre les decía, ¿y luego qué? ¿Y luego qué? Y ellos me decían, luego nada. Luego 6 días, 6 semanas, 6 meses. Disfrutar del día a día, ¿no? Claro, disfrutar del día a día. Claro. Y luego comentabas al principio, padre, abuelo, además hijo, y en esa parte de humanizar y del día a día, al final, pues oye, tratando a niños enfermos, para un profesional entiendo que no son un número más. Al final, oye, somos personas y todos los casos afectan. ¿Cómo se le traslada a ese pequeño que está enfermo? ¿Se le puede trasladar de alguna manera? ¿Se le puede...? No sé, ¿cómo se gestiona eso? ¿Cómo se afronta esa situación? En nuestro caso concreto, Martín fue diagnosticado con 7 años. Fue diagnosticado en octubre y él cumplió 8 años en diciembre. Nosotros cuando ingresamos en el hospital y nos dijeron que habían visto en resonancia un tumor y que había que operarlo, nosotros nos sentamos a hablar con Martín y le dijimos, mira Martín, estás malito, te van a operar de la cabeza para ponerte bueno. Nosotros intentamos por todos los medios proteger a Martín. Martín era muy empático, muy inteligente, captaba mucho las emociones y las sensaciones de nuestro núcleo, ¿no? Entonces intentamos protegerlo a nivel psicológico todo lo que pudimos. Que decir, nosotros decidimos como familia no decirle a Martín más de lo que estaba viviendo en ese momento. Tras la biopsia, Martín dejó de andar, lo perdió absolutamente todo. Entonces nosotros centramos y focalizamos no la enfermedad en decirle a Martín, vamos a fisio para ponerte los músculos fuertes para volver a andar. Tenemos que ir todos los días, todas las semanas,
ponerte el tratamiento para ponerte bueno. Evitamos la palabra cáncer. Cada vez que yo hablaba con la oncóloga, hablaba en su despacho sin que estuviese Martín delante. Protegimos a Martín porque creímos que era lo mejor en decirle, bueno, realmente lo que tenía. Claro. Al final Pues, yo no tengo la misma visión, ¿no? Claro, un niño de 8 años, uno tiene que analizar que el paciente con cáncer tiene desde 0 hasta 18 por lo menos, si no alguno más. Y desde luego no me cabe ninguna duda que todos los pacientes que son adolescentes o que tienen un desarrollo cognitivo suficiente tienen que entender que tienen una enfermedad que se llama cáncer. Porque ahora mismo, si no se lo dices tú, se lo va a decir alguien. Claro. Y ellos lo van a aprender, compañeros, internet, hospitalización, fundaciones, tienen esa enfermedad. Y lo que hay que tratar es explicarles lo que es la enfermedad y qué significa. Obviamente, pues ellos la percepción de la muerte o la percepción de la muerte como la tiene un adulto no la deben tener o hay que procurar que no la tengan nunca. Pero el conocimiento de lo que tienen, sí, como dice Isabel, claro, yo creo que es importante que a un niño de 7 años, 5 años, lo que hay que es preservarle sabiendo que se le van a hacer muchas cosas, porque si no el niño no entendería por qué le van a hacer tantas cosas. Tiene que entender que tiene una enfermedad, y una enfermedad que se llama cáncer. A los 7 años es difícil que él pueda llegar a mucho más y que nunca le vayamos engañando, tanto en los procedimientos diagnósticos como en los procedimientos terapéuticos. Todo esto que antes no decíamos, ven, ¿qué te voy a hacer? Y cuando le haces una punción afortunadamente todos los procedimientos diagnósticos son con sedación, pero el niño tiene que saber a lo que va, porque eso le hará, en el caso de un niño con determinadas características, que se encuentre más cómodo que en la ignorancia más absoluta, por mucho que tenga 5 o 6 años. Yo también entiendo que las familias, bueno, pues son sus hijos y saben exactamente cómo, hasta dónde se pueden llegar, no vas a forzar. Desde luego en paciente mayor, o sea, en paciente adolescente, con la experiencia de edad, que no puede ser que un chico de 16 años no sepa lo que tiene, no puede ser, porque le genera mucha más angustia que todo lo contrario. Y intentar preservar estos diagnósticos, cuando es uno, puede ser que sea más sencillo. Cuando están en una unidad que hay 100 pacientes toda la mañana en el hospital de día, pues claro, todos en la misma situación. Claro. Es absolutamente imposible. Entre ellos hablan, entre ellos se asocian. Bueno, hay que darle valor a todas esas cosas. Redes sociales, fundaciones han aunado de alguna manera algunos de los intereses. Y ellos, de verdad que muchos de los niños lo hacen con una naturalidad fuera de lo normal. Y van a muchos lugares y lo expresan y lo cuentan muy bien. Afortunadamente no cuentan nunca la parte desagradable de esta, que es la mortalidad, pero lo cuentan bien y yo creo que lo cuentan hasta con una cierta felicidad, o sea, por lo menos con una cierta realidad. Y perdona, claro, es que no es no va a ser por culpa de Isabel, por favor, que se nos está haciendo demasiado tétrico la conversación, porque también te quiero decir que, claro, el problema que tuvo Isabel con Martín es un problema insoslayable cuando lo tuvo hace unos años y ahora. Es probablemente del tumor de tronco cerebral, el TPI, es de lo peor que se puede tener. No hay una cosa en oncología pediátrica peor que esto. Pero afortunadamente, si digo en la globalidad, pues en este momento, el 85, o sea, 8 niños y medio o 8 difíciles se salvan para toda la vida. Y ese es un mensaje que también, no los científicos, sino las familias, la gente aquejada de este problema, tiene que reconocer y nos debe llevar a ella y a nosotros a la otra realidad. Y la otra realidad es que si decimos que 8 de cada 10 pues se pueden curar, nos llevará a otra reflexión, que hay que curarlos bien. Pero no nos podemos olvidar que 2 pacientes se quedan en el camino. Y todos los mecanismos de investigación, dedicación, conocimiento que se hagan son pocos. Claro, yo justo iba a poner el foco en la supervivencia, porque es cierto que el tipo de tumor que le tocó vivir a Isabel es muy raro, es muy poco probable, y lo cierto es, como yo decía también un poco en la introducción, es que la supervivencia en los tipos de cáncer infantil es muy elevada.
Yo creo que comentabas por un lado de los adolescentes y yo creo que también es cierto que tenemos que saber que existe el doctor Google, que si no se lo contamos nosotros, ellos al final también se van a meter en el ordenador, en el móvil y van a buscar. Y por otro lado también poner en valor, como has comentado, las redes sociales, ¿no? Que ellos se unen, se animan, se apoyan. Y yo creo que aquí también es merecedor de poner en valor que yo creo que quizá han sido los niños y los jóvenes los primeros en quitar el tabú de la palabra cáncer, porque los mayores todavía siguen siendo como, uy, cáncer, a lo mejor porque, bueno, pues porque sí que tienes como más interiorizado ese concepto de muerte y los jóvenes y los niños no tanto, pero le han quitado el tabú. Y a veces son hasta más valientes, ¿no? Yo creo que los niños muchas veces lo afrontan con una valentía que también asombra, ¿no? Una valentía con una naturalidad. Claro. O sea, Nosotros hacemos charlas en colegios y en universidades, hacemos charlas a niños que van desde los 5 años hasta en colegios hasta los 16. Y cuando preguntamos, ¿en vuestras familias conocéis algún caso de cáncer? Pues, todos levantan la mano, absolutamente todos. O bien porque lo han vivido directamente o bien porque lo han vivido indirectamente. Es decir, dentro de la planta de oncología pediátrica es una planta feliz, es una planta decorada, es una planta infantil. Claro. Es decir, nosotros cuando llevamos a nuestro hijo a la planta de oncología no vamos a un infierno de lo que te puedas imaginar, ¿no? No es el caso, no es el caso. Según la edad, ¿no?, en la que ese niño, porque en el caso de Martín, con 8 años, era inevitable que él viese físicamente lo que le estaba ocurriendo. No podíamos quitar eso. Es decir, pasó de andar a una silla de ruedas. Es decir, que era imposible evitarle y que supiese lo que le estaba pasando. Había pasado por 2 operaciones de cabeza, había pasado por un porta, había pasado por 27 sesiones de radioterapia. Es decir, era inevitable que él supiese lo que le estaba pasando. Pero sí que es cierto que en nuestro caso concreto, ¿no?, que evitar, ¿no?, esa trascendencia de ese final, ¿no? Yo, fíjate esto. Hacerle, bueno, que fuera la planta de oncología pediátrica es diferente. Feliz. Claro. De hecho, ahora que dices lo de ir feliz, yo he visto vídeos de Martín y yo creo que eso es un poco común a todos los pacientes, que cuando se encuentran bien, están muy bien y están a por todas y Martín estaba con sus Pokémon, por ejemplo, a tope. ¿Alguna vez... porque vosotros, bueno, decidisteis lanzar en redes sociales, Martín no está solo, para visibilizar un poco y de hecho, como comentaba antes Luis, las redes sociales al final, sobre todo entre los jóvenes, han servido para visibilizar y para dar voz a muchos de esos pacientes. ¿Le contasteis que la gente le conocía, que le transmitía su apoyo? Porque yo creo que también una parte fundamental y que necesitan, a lo mejor no tanto los niños, pero sí las familias, es como sentirse arropados, sentir ese apoyo, incluso los propios profesionales, pues en casos a lo mejor que se te están complicando, decir, oye, necesito en un momento dado también un poco de arrope, ¿no? Él no, por la edad que tenía, él no sabía la repercusión que tenía su caso, simplemente por la edad que tenía, ¿no? Nosotros sí que nos sentimos muy arropados en todos los aspectos. Nos sentimos arropados a nivel clínico, nos sentimos arropados a nivel hospitalario, nos sentimos arropados con la oleada y solidaridad, ¿no?, que hubo en torno a nuestra familia y en torno a Martín. Él no era consciente de esas, no manejaba Instagram, no manejaba manejaba de internet, era para ver dibujos animados. Claro. Él no era consciente de eso, pero nosotros sí, ¿no? Entendimos, comprendimos, nos vimos desbordados de, bueno, realmente la sociedad, ¿no?, cuando expones o das un grito de socorro, ¿qué me está pasando?, ¿no?, cuando gritas eso, la gente te responde. Y puede que ese apoyo a veces se necesite instaurar a lo mejor dentro de los hospitales, que no haya que recurrir a lo mejor a una ventana de socorro de redes sociales para decir, oye, pues que en los hospitales a lo mejor pues un grupo de apoyo específico para... porque yo creo que lo hay solo como en los grandes o en algunos, pero a lo mejor que en todos, incluso vosotros que venís de Murcia, que en los hospitales más pequeñitos también puede haber una persona que apoye tanto al profesional, como decía antes, que se enfrenta a esta situación, como a la propia familia que de repente le viene esto de cero. ¿Cómo creéis que se puede mejorar en esto? Porque antes comentábamos, bueno, pues que hay veces que la comunicación no termina, ¿no?, como de arrancar o
o desde fuera se puede ver de una manera a cómo se ve in situ. ¿Creéis que estos grupos pueden hacer más, pueden mejorar? A ver, yo creo que en todos los hospitales, o bien por parte de dirección hospitalaria o bien por parte de fundacional, de fundaciones, hay terapeutas, hay psicólogos, ¿no?, que acompañan a la familia o bien directamente al paciente que por edad que lo necesite. Bueno, aquí en España no se hace, pero yo sé que en Estados Unidos, en oncología pediátrica, ¿no?, por protocolo, cada vez que se reúnen el paciente con el familiar por edad, entra un psicólogo, ¿no?, para valorar, ¿no?, qué actuación puede hacer con el enfermo pediátrico, ¿no? Aquí en España existe eso, existe. A nosotros como familia, ¿no?, cuando el problema que nosotros tuvimos, ¿no?, es que el tumor que padeció mi hijo no nos consolaba o no nos ayudaba nada. Es decir, cuando aparece un DIPG, no es como yo he personificado muchas veces el tumor de mi hijo, no es como hay otra serie de cáncer, otra serie de cáncer pediátricos, ¿no?, que llevan un abordaje, una línea, una historia, ¿no?, y que llegas después al año, a los 2 años, a los 3 años, a los 5 años, ¿vale? Y llegas a ese final, a esa campana que tienes que tocar. En el caso del DIPG, llegas desde el principio, llegas hasta el final. Entonces, ya, pero, a ver, sí, ¿no? Desde el primer momento llegas a ese final. Tú tienes tu historia y entonces, claro, no es pero, muy concreto y... Pero eso sí que me gustaría, es lo mismo que te he dicho, resaltar de alguna manera que, lo has dicho tú, afortunadamente, este es un tumor absolutamente excepcional, especial, y desde luego que yo comparto contigo que hay muchísimas cosas que hacer y probablemente que mejorar y que investigar, pero no representa muchos de ellos. La gran mayoría de los pacientes que tienen, de los niños y las familias que tienen un itinerario diferente y unas preocupaciones diferentes y unas ilusiones diferentes, porque muy bien esperanza. Ella se concreta casi el diagnóstico, la esperanza y el final en la misma actuación. Claro. Y eso, pues, hay terapia que es aterrador. O sea, yo cuando he llegado y le he preguntado ¿qué es lo que tuvo tu hijo? Y claro, cuando me ha hecho la patología que tenía, dije, bueno, ¿cómo somos capaces de... Yo hubiera deseado, doctor, cada vez que yo entraba a la planta de oncología, deseaba cualquier tipo de cáncer menos ese. Bueno, pero fíjate la desesperación, ¿no? familiar, y dices tú, prefiero... En la vida, yo que soy más mayor, como es obvio, muchas cosas no se eligen y estas no se eligen, te las dan. Exacto. Pero no te puedo pedir yo, una vez que te han dado una atrocidad de estas situaciones, tengas un comportamiento que me parezca a mí el que yo pienso que sea mejor para ti o no. Tú ten el que tengas que tener, yo no. Pero en una conversación de más generalidad de casos, quisiera eso, que nos quedemos en la más aterradora. Esta situación. Claro. Hay otros, afortunadamente, pacientes con leucemia linfoblástica, en una edad favorable, con un diagnóstico favorable, que 9 de cada 10 niños se pueden curar, y además se pueden curar sin ningún tipo de secuela, que ese es otro tema de la oncología pediátrica muy determinante. Durante muchos años, los médicos de mi edad, que son los primeros que empezaron a tratar el cáncer infantil, pues, lo único que queríamos era curar. Vengo yo de la época de los años 80, que la supervivencia de la leucemia era el 50%, los tumores cerebrales, que siguen siendo un problema, se curan en el 20-30%. Ahora no tiene nada que ver, pero ¿qué ha ocurrido? Claro, que algunos de los pacientes que tratamos en la década de los 80, en la década de los 90, los vemos ahora porque hay una unidad de largos supervivientes, es decir, supervivientes que tienen ahora 35, 40 años, y vemos que les podíamos haber tratado a lo mejor, o por lo menos que a los que tratemos ahora, tratemos de manera más adecuada, no más adecuada por falta de conocimiento, sino que no hace falta intensificar mucho el tratamiento para unas enfermedades, para otras sí. No utilicemos radioterapia de manera sistematizada, podemos utilizar incluso otras técnicas, en terapia. La cirugía no pueden ser cirugías radicales.
todo eso a una persona que tiene una esperanza de vida de 40, 50 años, pues ayudémoslo que su vida sea la más favorable, que tenga las menores secuelas posibles. También el derecho a lo vivido. Pues claro, que hayas tenido un cáncer infantil no quiere decir para nada que vayas a tener que tener toda tu vida recordando que tengas esa patología. Bastante problemas tiene, claro, no ellos son cáncer hereditario. Bueno, en todas estas cosas, lo has dicho tú, al final la capacidad de mimética que tiene uno con otros compañeros de otros lugares que estaban más organizados que nosotros, pues los hemos ido más o menos replicando. Ahora mismo la atención integral del niño con cáncer es muy parecida en los grandes hospitales de Estados Unidos que en Madrid, en el Hospital Niño Jesús, porque tenemos hacemos exactamente lo mismo. Nos faltará a lo mejor tener coach, no sé, llegará. Pero el resto de la atención integral es igual. Hay fisioterapeutas, rehabilitadores, psicólogos, médicos, oncólogos, radioterapeutas, neurocirujanos, pues lo que corresponde. Yo, y otra cosa que en tu caso, una de las cuestiones que más ha determinado, bueno, es una opinión un poco personal, pero que ha determinado que se siga aumentando en la tasa de supervivencia del cáncer, desde luego. No tanto la inmunoterapia, porque aplicar la inmunoterapia a paciente pediátrico no hay tantos que lo necesiten. Desde luego, imprescindible que la tengamos, la conozcamos y cuanto más sepamos, mejor. O medicina personalizada, no todo inhibidor de checkpoint. Vale, es muy importante. Aplica a pocos pacientes, pero lo que sí que aplica a todos son lo que has dicho, los comités oncológicos, es decir, que todos los pacientes sean discutidos por cirujanos, oncólogos, radioterapeutas, y que la decisión no sea del médico que lo lleva, que puede ser que sea correcta, pero hay otras veces que desde luego se puede enriquecer del conocimiento de muchas personas y que todas las personas que van a ese foro opinen y digan cómo ha sido su experiencia, lo que ha preguntado ella. Oiga, ¿cuántos enfermos se han curado? Y que tú esa reflexión te la hagas con cada paciente que trates. Yo he tratado 30 de estos, me fue de esta manera, me fue de otra, y otro compañero te diga lo mismo. Y al final, de manera fehaciente, escrita, tú decidas cuál es la estrategia terapéutica del paciente. Eso, sin lugar a dudas, ha mejorado un montón la supervivencia de los niños. Bueno, ha mejorado, o ha contribuido a que los pacientes se traten mucho mejor. Y esa información se ha trasladado a los familiares, ¿no? Nosotros sí que es cierto que echamos en falta eso, ¿no? Es decir, bueno, vamos a ver, tantas reuniones distintas por fases, ¿no? En una familia con un shock, ¿no? Te cuesta mucho trabajo digerir y enlazar, ¿no? Lo que las distintas áreas te están diciendo, ¿no? Cuando en ese comité clínico, que los hay, que haberlo, ¿no? Que se reúnen a nivel interno, ¿no? Que esa exposición sea a nivel global a la familia. Todas las personas que van a intervenir en este cáncer pediátrico, que no solamente es el oncólogo pediátrico, sino que hay un abanico enorme de distintas especialidades, se reúnan con la familia cuando tengan pues ese diagnóstico y antes de comenzar, ¿no? A tratar a esa paciente, esto es lo que hay, esto es lo que podemos hacer, y estas las personas que van a intervenir acerca de tu hijo que tiene 7 años y te lo tenemos que decir a ti, pero el niño no puede decidir, ¿no? Eso hoy en día en la medicina moderna es lo que se está aplicando. Fíjate que eso para muchos de los que están aquí ya lo tienen interiorizado, porque ahora tienes cáncer de mama y te dicen, mire, pues, tiene usted un cáncer, se va a reunir el comité y le vamos a decir cuál va a ser su estrategia terapéutica. Venga dentro de una semana. Es una práctica clínica habitual. Y eso ha contribuido a que el tratamiento sea mucho más uniforme, adecuado, concreto. Y la información que se le pasa al enfermo, que es la del médico responsable. Bueno, y ya no solo eso, sino que como en casos tan extremos, ¿no? Y tan agresivos como en el caso nuestro familiar de Martín, ¿no? Que hay un comité clínico que expone en distintos hospitales, pues nosotros firmamos un documento para que esta información llegue a nivel nacional a todos los hospitales, para decir, oye, tenemos un enfermo de IBG y ¿qué hay en el Niño Jesús de Madrid? ¿Qué estamos haciendo que exponga, ¿no? El caso de igual en el hospital, que eso se está aplicando no desde hace mucho tiempo atrás. Sí, esa reflexión que haces también es una reflexión muy adecuada.
Sí que hay un programa que se llama, no recuerdo bien el nombre, ¿no?, que se está aplicando ahora, ¿no?, para que esa información se comparta a nivel nacional en todos los hospitales. Uno de los problemas que tiene la oncología pediátrica es que, por un lado, el paciente donde mejor se encuentra es cuanto más cerca esté de donde viva, donde tiene sus abuelos, que también forman o juegan un papel importante en el seguimiento, en el día a día del niño con cáncer. Sus hermanos, su colegio. Pero, claro, nuestro país tiene un montón de unidades de oncología pediátrica. Un montón. Un montón de unidades de oncología pediátrica con muy poca curva de aprendizaje, porque el número de pacientes que ven por año es limitado. No ven ni tan siquiera 30 pacientes. Y con 30 pacientes de cáncer en general, la curva de aprendizaje y de especialización es compleja. Y ahí se debe buscar un equilibrio en lo que dice ella, porque por otro lado, en los lugares donde ven muchos pacientes, pues tienen más experiencia en ese punto en concreto, pero también pierden muchas de las condiciones de que el niño sea el epicentro de todas las decisiones, porque están desplazados, porque... Entonces, o la calidad de vida, ¿no? Sí. Entonces el bienestar y la calidad de vida puede tener un menoscabo. Por eso es muy difícil decidir una situación o la otra. Por eso lo que dice ella es muy adecuado. Hay muchas patologías que son muy complejas, que no se hacen nada más que 1 o 2 veces al año. Y esas patologías no pueden estar en manos o de que ocurra en un sitio concreto. Concéntrense. Sí, a la familia se le tiene que explicar. Mire, el problema que tiene usted es tan excepcional, peculiar. Peculiar, que donde más medios y recursos es aquí. Claro. Utilícenlo por medio de lo que ella dice, porque si no lo que ocurre es que, bueno, pues gente que muchos procedimientos que en un sitio son mucho más rutinarios, en el otro lado son excepcionales. Y generalmente las cosas que son rutinarias y no excepcionales salen mejor que las que las que se hacen solamente 3-4 veces al año. Me gustaría poner en este punto un segundo, Isabel, sobre la mesa la investigación, porque yo creo que cuando se habla de investigación en cáncer, lo primero que nos viene a la mente son estudios, ensayos, nuevos tratamientos, pero yo creo que en este aspecto también habría que englobar la investigación respecto a la humanización con el paciente, la relación con los familiares, los comités que habéis comentado. Y aquí hay un aspecto que yo, bueno, pues como persona que he tenido familiares con cáncer, bueno, pues como periodista de salud, veo que, por un lado, yo lo que veo en mi trabajo es la cantidad de ensayos que salen nuevos, la cantidad de información que hay, la cantidad de recursos que se ponen para todo esto. Y, sin embargo, luego muchas veces la percepción de las familias o de la persona a la que le toca vivir es no hay suficiente. Desde el punto de vista profesional, no sé si eso a lo mejor choca un poco el decir, jolines, en España es cierto que podemos sacar pecho porque se está haciendo mucho. Puede que siempre vamos a querer que se haga más. Pero claro, ¿cómo se le traslada a la familia que a lo mejor, pues como en el caso de Isabel, que Isabel, tú en alguna ocasión has dicho, yo creo que son enfermos de segunda, ¿no? Es una enfermedad de segunda porque falta investigación, pero sin embargo hay profesionales que dicen, si hay investigación, si hay dotación, siempre se puede hacer más. Pero bueno, no estamos mal si nos comparamos con otros países. ¿Eso cómo lo podéis vosotros trasladar? Mira, yo de muchas de ellas te negaría la mayor. En la primera, que de lo que estamos hablando de investigación en oncología pediátrica, que no tiene nada que ver con la investigación en oncología. Yo lo entiendo perfectamente. No sé cuántas mujeres al año tienen cáncer de mama en nuestro país. En lo que tiene Isabel, estamos refiriendo a 20 niños o 25 niños en toda España. Los recursos económicos y las hipótesis biológicas de una y de otra no pueden ser lo mismo. Bueno, pero explícale a Isabel que eso es exactamente igual de importante para ella, que no es una cuestión de salud. Habrá burócratas o autoridades que tengan que discriminar. A ella no le corresponde discriminar. Conseguir que los niños se curen más, que es de lo que estamos hablando, desde luego se curarán por investigación. La investigación, lo has dicho, claro, la investigación, no toda la investigación es investigación clínica. Hay investigación básica, y hay investigación también en humanización. Hay mucho desarrollo que hacer. Hay pocas hipótesis biológicas. A los niños les aplicamos muchas veces, has dicho tú, inmunoterapia, terapia personalizada. ¿De dónde viene? Gran parte de los fármacos que utilizamos han sido ya utilizados en patologías de adultos. Hay muy pocas dianas terapéuticas exclusivamente pediátricas.
por lo que sea, o por la biología, o porque no hemos investigado más. La realidad es que hay muy pocas. Bueno, pues habrá que tener más. Y desde luego todo el esfuerzo que se haga en investigar es poco. Decir que nosotros pues debería estar mucho mejor regulada la investigación de nuestro país, vamos, de nuestro país en nuestro ámbito. Yo obviamente no quiero hacer ninguna referencia. También estoy totalmente de acuerdo. Claro, es que también es cierto que hay muchas veces que esa investigación parte de dotaciones privadas, como por ejemplo la fundación que tenéis vosotros, Isabel, que son aportaciones que hacéis, ¿no? Totalmente de acuerdo. No hay para todos. En España no hay para todos. Y cuando no hay para todos, pues no hay equidad. Y cuando no hay equidad, pues lo lógico pensar es donde más incidencia de casos hay, pues ahí vamos a investigar a nivel público y ahí vamos a dotar, ¿no? Tanto en las dotaciones públicas como en las dotaciones privadas, ¿no? Todos la gente que bueno, de fundaciones o de gente particular que pueda llegar inclusive a hacer una donación para investigación, pues bueno, pues en el caso de IPG hay pocas familias, ¿no?, que la hayan padecido, pero un cáncer de mama, pues en casi todas las familias, con lo cual el buscar dotaciones económicas para invertir en estudios clínicos para enfermedades de baja incidencia o enfermedades minoritarias es complicado, que para mí, ya como madre, lo veo incluso un poco ilógico, porque una enfermedad tan mortal debería estar en primera línea, en la investigación, en primera línea. Yo creo que por sacar un punto positivo de todo el proceso que habéis tenido que vivir es el nacimiento de esta fundación, todo lo que, como tú dijiste, ¿no? Yo no he podido hacer más por mi hijo, pero sí que se puede hacer cosas por más niños y eso es un punto positivo. Y no sé, doctor, si a lo largo de tantos años en los que has tenido que tratar a tantos niños enfermos, ¿hay alguna historia positiva que te haya quedado en el recuerdo que digas, jolines, bueno, pues de esos niños que a día de hoy van a hacerse las revisiones? Habrá muchas sin nombres, claro. Pero mira, mañana es 24, ¿no? Sí. Mañana voy a la boda de una criatura que cuando tenía 8 meses o por ahí se le diagnosticó una leucemia que en aquel momento nos parecía que era incurable y ha tenido el gusto, porque me encontró el año pasado por unas redes sociales de invitarme a su boda. Pues es una de las pequeñas cosas que sí que te dan satisfacción cuando tú ves a esta criatura y han pasado 20 y tantos años o 30 y joder, eso esto bonito. Para algo. Claro, eso es muy bonito. Y eso es claro, y hay muchos, probablemente lo nuestro, primero porque no muchos de los pacientes no tienen la desgracia o la entereza que tiene Isabel de contarlo, son supervivientes. Y claro, cuando el paciente se cura, todo va bien. Y sobre todo cuando ya se ha olvidado. Yo algunas veces digo que con el cáncer es como un paréntesis, se abre y se cierra. El que tiene la suerte de abrirlo y cerrarlo en una muy buena condición, al cabo de un tiempo se ha olvidado. Mantengo relación con algunos pacientes y ves que es una situación diferente, olvidada. Claro. Claro, hay mucha gente que se queda en el camino, que es lo que de alguna manera hay que solventar. Para concluir perdona que te diga, porque esto viene de las fundaciones. Las fundaciones juegan un papel muy importante. No, en algunos casos, porque proveen fondos, que a mí siempre me han parecido favorables, pero es que también las fundaciones hacen humanización. Hacen humanización por las redes sociales, por la comunicación entre los niños, por lo que ellos se ven reflejados cuando los ponen. Pero es que la humanización comienza por tener unidades que sean cómodas. Que tú vayas al cuarto de baño y sea tuyo. O una habitación que sea individual. O que la decoración... Y eso no lo hizo nunca el gobierno. La gran mayoría de los servicios de oncología que están muy humanizados en las formas no son hospitales del año 30. No. Son unidades muy actualizadas en el entorno gracias a fundaciones que se gastaron mucho dinero en poder hacer que los niños se encuentren como se tienen que encontrar, como en una situación de bienestar. Visualmente para un niño es muy importante. Todo eso comenzó con las fundaciones. Claro. Es decir, las fundaciones en algunas cosas podrás coincidir con ellos, o en alguna cosa no coincidirás con ellos, pero desde luego han jugado otro elemento en el partido
muy importante. Detrás de cada fundación, y más una fundación que es pediátrica, y en nuestro caso oncología pediátrica, ¿no? Hay una historia. Hay una cara y hay una historia detrás, ¿no? Hay una experiencia vital de vida, ¿no? Que tenemos la oportunidad de volcarlo de forma positiva para ayudar, ya no solo en el campo concreto de la investigación, que para mí, por lo que hemos vivido, estoy muy visualizada y estoy muy concentrada y es lo que quiero, ¿no? Pero hay que reconocer, ¿no? Que cuando tienes que ir a oncología pediátrica todas las semanas, hay para el niño visualmente, pero cuando hablamos de un chico adolescente que tiene otro tipo de madurez mental, pero un niño de 5, de 6, de 7 años que está, de 8 años que está entre esa niñez y me estoy dando cuenta que estoy viniendo a un hospital, el que visualmente ese espacio sea familiar, bonito, tranquilo, en paz, es muy importante. Eso es un plus. Quería concluir... No, es una necesidad. Sí, bueno, totalmente. No, pero comenzaste, María, perdona, por la humanización, sí. Y la humanización comienza teniendo un entorno como en tu casa, o mejor que en tu casa, porque estás enfermo. A partir de ahí comenzamos a hablar. Claro. Y esto afortunadamente no han sido los hospitales, no ha sido la gerencia, no ha sido el SERMAS, el SESCAN o Servicio Nacional de Andalucía. No. La gran mayoría de las unidades pediátricas, que es las que yo conozco, han sido renovadas y decoradas por fundaciones. Sí. Fundaciones en general muchas veces que tenían una cuantía económica superior a las que aportan dinero, entre otras cosas porque, claro, renovar una unidad de estas pues es un millón o 2 millones. Y en cambio hacer una aportación de 40.000 euros, que es igual de importante, otra cosa que también es clave. Cuanto más dinero aportes, naturalmente, pero 30.000, 60.000, 80.000 para un proyecto de investigación muchas veces lo hacen clave, porque hay veces que además se puede hacer una colaboración público-privada. O sea, a mí el Ministerio de Carlos III, en nuestro caso, pues, te dan un proyecto de investigación de 200.000 euros, que es insuficiente en alguna cosa. Si puedes, porque pudiera ser compensado con la subfundación con 30.000 euros, hace que un becario que pudiera existir no exista. Y el proyecto ya está desarrollado. Y lo que se trata es que llegar a buen hacer. Es decir, esa colaboración es imprescindible. Por eso yo siempre digo, en las fundaciones son las personas que donan. Son igual de buenos la voluntad de donar 600 euros, 200 euros, como el que dona 2 millones. Obviamente, el que dona 2 millones es porque tiene... Tiene los 2 millones. Tiene los 2 millones. Y tendrá una consideración diferente, pero no desde luego la consideración de la importancia de la donación y la filantropía. Eso para nada. Y eso los que trabajamos con fundaciones lo conocemos desde el minuto cero. Claro, ¿Cuántos investigadores, ¿no? Yo he hablado con cuántos investigadores y cuántos proyectos médicos que dicen, bueno, es que tengo esta cantidad y estoy indeciso de seguir hacia adelante con esta línea de investigación porque sé que me va a faltar esta cantidad para terminar. Claro. ¿Comienzo? ¿No comienzo? ¿Me paro porque no me quiero gastar esta cantidad sin tener la certeza de que voy a poder terminar? Y ahí entramos en juego las fundaciones, ¿vale? Entramos en esa decisión, ¿no? Para esos investigadores, para seguir hacia adelante. Para no irnos mucho más de tiempo, os quería pedir una brevísima reflexión. Este programa se llama Líderes contra el Cáncer. Queremos poner un punto de esperanza, de humanización, de empatía y de lucha y de cura contra esta enfermedad. ¿Qué reflexionaríais para que realmente seamos líderes contra esta enfermedad? Bueno, en mi caso concreto, estoy abocada a esto. No tengo más remedio, ¿vale? En mi caso no tengo más remedio que luchar para que las alas de mi hijo valgan para algo. Yo tengo la necesidad sentimental de que eso sea así. No me pongo una finalidad ni me pongo grandes estrategias, pero sí que tengo la necesidad de seguir luchando por las alas de mi hijo,
las alas de mi hijo. Mi hijo fue un valiente desde el principio hasta el final. Martín nos dio una lección de vida en sus 8 años. Cuando tienes la oportunidad de sacar, ¿no?, de ver el principio y el final de tu hijo y sacarlo como una enciclopedia y verlo, eso para mí es pura inspiración. Pura inspiración. Entonces, yo tengo la necesidad de ayudar desde nuestra fundación, desde nuestra experiencia, desde nuestra lucha, desde nuestro dolor, desde nuestra ilusión en ayudar a familias, a la investigación, a oncólogos pediátricos, a investigadores, porque queremos que estamos convencidos de que la investigación está en la esperanza, es que no hay más. Pues, que lo he dicho todo. Comparto todo lo que ha dicho. Yo, bajo el punto de vista de lo más profesional de médico, yo diría que la gente que... yo digo una frase que la aprendí hace muchos años, con algún matiz, y es que yo creo que ser oncólogo pediatra es una manera diferente de entender la medicina. Y solamente los que lo entiendan así podrán sobrevivir y ser felices. Los que no lo entiendan así se quedarán en el camino. No les valdrá. Esta es una profesión que tiene muchas dificultades, pero que tiene una serie de grandezas que son indudables. Y si tú eres capaz de hacer una forma de vida, no digo una forma de vida en global, que eso sería una exageración, pero sí hacer una forma de vida de la profesión, esas personas serán felices y encontrarán el motivo de la vocación médica. No me cabe ninguna duda. Y eso, no sé si eso será ser líderes. Lo que sí que te digo es que esas personas harán felices a mucha gente. Y de eso ahora necesitamos mucho. Eso es ahora casi lo más importante. Humanización, investigación y empatía. Y poner en valor todo lo bueno que tenemos y que haya siempre una sonrisa que sacar. Muchísimas gracias, Isabel. Muchísimas gracias, Luis, por acompañarnos en este primer episodio de Líderes contra el Cáncer. Ha sido un placer. Bueno, yo quería darle las gracias al doctor. Para mí es muy importante, ¿no?, el poder hablar con un oncólogo pediátrico que para mí en mi vida, ¿no?, tienen una importancia absoluta. Darle las gracias por su labor y por su trabajo. Muchas gracias. Encantado de haber estado aquí.